Vamos a ver cómo crear un árbol en Photoshop. Actualmente ya resulta bastante fácil en las últimas versiones de Photoshop poder generar un árbol. Puedo hacerlo en una capa totalmente vacía, entonces puedo utilizar lo que sería filtro, interpretar y dentro del mismo tendríamos árbol, el cual ya nos da uno preelaborado. Tendríamos una gran cantidad de ellos acá en tipo de árboles. Vemos que tendríamos muchísimos, y lo bueno es que cada uno de ellos tiene sus propias configuraciones para hacer variaciones sobre lo ya estructurado. Por ejemplo, si quiero un olmo, elijo olmo y vemos acá cómo está quedando. Entonces la dirección de la luz, por ejemplo, de dónde hacia dónde viene, vemos que acá está bastante iluminada en la parte izquierda, y puedo ir moviendo y suavemente se está distribuyendo. Entonces en mi caso voy así modificando para ver qué área mejor va a quedar con la iluminación necesaria. Lo voy a dejar como estaba al principio, esta parte de la izquierda, y acá un poco de sombra. La cantidad de hojas también podría reducirlo, así como observamos, prácticamente sin hojas, como si estaría en invierno o ya pasado el otoño. O puedo exagerar muchísimo, entonces ahora está totalmente tupido. Lo voy a dejar hasta cierto punto intermedio, hasta ahí, e incluso un poco menos. También el tamaño de las hojas pueden ser acá de diferente medida. Puedo hacerlo bastante pequeño, casi imperceptible, o lo puedo aumentar muy grande, como estamos observando a todos los lados. También lo voy a dejar un punto intermedio. La altura de las ramas también puedo controlar, hacerlo pequeño. Ahora sí vemos acá las ramas como desde el árbol principal se va a extender, casi desde la base se va a extender. Y sin embargo, si le digo la altura de las ramas mucho más exagerado, vemos que estaría más arriba y me está dejando más espacio en la parte inferior. También lo voy a dejar un punto intermedio. El grosor de las ramas también vemos acá que estaría a un nivel de 100. Entonces lo puedo hacer sumamente delgado, casi va a desaparecer. Ahí, como estamos observando, un árbol joven y así un árbol bastante maduro con un grosor muy notable del tronco. También lo voy a dejar en un punto relativamente intermedio, hasta ahí. Las hojas predeterminadas, o puedo elegir diferentes tipos de hojas. La hoja número 2, la hoja número 3 y así sucesivamente, todos estos tipos de hojas. Lógicamente que cuando está hojas predeterminadas vienen según el tipo de árbol, entonces sería muchas veces a veces mejor dejarlo hojas predeterminadas. También podría hacer todos estos de forma aleatoria. Como estamos observando, ya no es el mismo árbol estándar del principio. Puedo hacer acá exactamente otra vez probar. Vemos que ahora es diferente. E incluso cada que activo esto, el árbol se va moviendo a diferentes áreas. No tenemos el mismo árbol. Todo el tiempo está cambiando de aspecto. Ahí estaría más o menos el estándar y vemos acá que ya tendríamos otro árbol. También hay opciones avanzadas de cada tipo de árbol que vayamos a elegir, como usar un color personalizado para las hojas, pero qué mejor que tengan este verde natural. Pero sí podemos cambiarlo. También el color de las ramas no tiene por qué ser este color natural. Puedo elegir, por ejemplo, un café. Puedo forzarlo a un café acá, o un color muy parecido al café aquí, más o menos como esto, hasta eso casi guindo. Vemos acá que el árbol sería ese color. Y cada que hago una acción, como hemos activado acá lo que sería formas aleatorias, cada que hago una acción el árbol va cambiando. Entonces lo puedo seguir haciendo unas variaciones también acá de otro tipo de color, por ejemplo azul, y así sucesivamente. En este caso, si lo voy a dejar como estaba al principio, entonces el color es mucho más natural. Podría ser un sombreado plano de las hojas, mejorar el contraste de las hojas y muchas opciones más. E incluso puedo restaurar como el árbol del principio, pero como habíamos dejado en formas aleatorias, entonces nos conviene de alguna manera que no sea un solo árbol único estándar. Digo aceptar, ya tendría acá mi árbol. Si me acerco mucho más, puedo ver los detalles de mejor manera. Entonces ahí
Lo voy a dejar. Y como hemos indicado, no tenemos un solo tipo de árbol, tendríamos varios. Lo voy a dejar esto hasta ahí, por ejemplo. Voy a elegir otra capa. Vengo a filtro, interpretar, árbol. Y ahora no tengo por qué elegir exclusivamente esto. Entonces tengo una variedad como esto. Puedo cambiar la cantidad de hojas que va a tener. Ahí. El tamaño de las hojas también. La altura de las ramas lo voy a rebajar considerablemente. Y también el grosor de las ramas puedo aumentarlo un poco más. Y el tamaño aquí, la cantidad de hojas quiero aumentarlo muchísimo más. Y ahora digo aceptar. Entonces ya tendría otro diferente tipo de árbol. Y los detalles se notan mucho mejor cuando me voy acercando al mismo. Entonces no he tenido la necesidad de hacerlo hoja por hoja, rama por rama, que nos demoraría realmente muchísimo.